Uno es el manto del llamado y otro es el manto de la unción. Creo que la mayoría de personas en Cristo estamos en el manto del llamado, pero muchos creemos que estamos moviéndonos en el manto de la unción. Explícame eso, predicador. Bueno, el manto del llamado es lo siguiente. Dios le dijo al profeta Elías: ve y tírame el manto a Eliseo, porque lo voy a ungir. Entonces Elías llega y le tira el manto sobre Eliseo. Y Eliseo obtiene el manto del llamado. Y Eliseo tiene todo un proceso de tiempo donde Elías lo va preparando para después moverse como un profeta, moverse en lo sobrenatural. Pero hay un proceso donde está Eliseo aprendiendo todo. Elías representa a Dios, Dios lo está procesando y en medio del proceso le enseña todo lo que hay que saber para moverse como un profeta. Finalmente, después de pasar todo ese proceso, Dios, antes de dar el manto de la unción, te prueba. Así que Elías estaba dirigiéndose hacia el río Jordán y le dice a Eliseo por 4 veces: Eliseo, vete, quédate aquí, vete. Y Eliseo le dice: no, Señor, hasta que llega el momento. Y Elías le pregunta a Eliseo: Eliseo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres recibir? ¿Una corona? ¿Un reino? ¿Ejército? Y Eliseo dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Yo quiero. Entonces Elías le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, recibirás. Ojo, esta es una condición: si me vieres. Entonces, después de todo el proceso que Dios le hizo pasar a Eliseo, mostrándole los señales y los milagros por medio de Elías, entonces Dios prueba a Eliseo. Primero lo hace pasar por Gilgal, 4 estaciones. Y las 4 estaciones es donde todo cristiano está pasando o va a pasar. Está Gilgal. Gilgal es el lugar donde llegó Josué, el pueblo de Israel, donde ya el maná cesó del cielo y dejaron de vivir por lo físico y ahora empezaron a vivir por fe. Y ahí es donde todo cristiano, tenga llamado o no tenga, entra a ese proceso. La segunda estación, y eso está en 2 de Reyes capítulo 2, del verso 20 en adelante, es la estación de Betel. La estación de Betel es donde la carne muere, donde Jacob se enfrentó con Dios y Dios le dio un golpazo a Jacob y le descoyuntó una parte de la pierna, la cadera. La carne murió y Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Luego sigue la estación de Jericó. Y Jericó es donde los muros lo rodean, donde hay muros mentales, muros religiosos que vienen del mundo, que tienen que caer para que alguien pueda moverse en la atmósfera de Dios. Y finalmente el río Jordán, el río donde representa la estación para recibir el manto. Entonces, aparte del proceso físico que Dios le hizo pasar a Eliseo, ahora Dios le hace pasar por un proceso así de minutos para ver si ya está listo. Eliseo, quédate, no, Señor. Eliseo, quédate, no, Señor. Llegan a Gilgal, llegan a Betel, llegan a Jericó, llegan al río Jordán, no, Señor. Y la condición es: ¿quiere la doble unción? Si me vieres. Hay muchos que se detienen antes de cruzar el río. Ya están en el río Jordán. ¿Dónde fue la estación que recibió Eliseo el manto? En el río Jordán. Hay muchos que están en el río Jordán, pero hay muchos que se han quedado en el río Jordán y no han cruzado al otro lado. Están en la estación donde van a recibir la unción, pero no se atrevieron a cruzar el río. Al otro lado estaba ya el manto de la unción. Ahora, entonces Eliseo ve a Elías irse y recibe el manto de la unción. Ahora, aquí está la respuesta.
El manto del llamado y el manto de la unción. Todos, o creo que todos, andamos en el manto del llamado, donde Dios nos tira el manto y donde Dios nos está procesando. Y algunos quizás creen que están en el manto de la unción cuando no están en el manto de la unción aún. Fíjate en esto. Eliseo ya se movía en la atmósfera, ya se movía y ya entendía y actuaba y ya podía oír a Dios como profeta. ¿Y cómo lo sé? Cuando se le acercan los profetas, Eliseo le dice, ¿sabes que tu Señor te será quitado de en medio de ti? Y él le dice, sí, calla, sí lo sé. ¿Y cómo sabía? Elías no le dijo, Dios le dijo. Pero mira, Eliseo no operó como profeta hasta después que Elías fue quitado. Así que muchos están operando en el manto del llamado, están oyendo a Dios, están viendo la gloria de Dios, pero aún no están en el manto de la unción. Cuando Eliseo empezó a moverse en el manto de la unción, cuando Elías se le fue quitado y le cayó la doble unción, el manto de la unción. Entonces, hay muchos que están siendo procesados, están oyendo la voz de Dios, están viendo visiones, pero aún es el proceso. Y llegará el día, si te esperas y te esfuerzas, en que vas a moverte en el manto de la unción. Es como Jeremías. Jeremías Dios le dijo, y te di por profeta a las naciones, ojo a esto. Así que Jeremías nació con el manto del llamado de profeta, pero en todo ese tiempo no se movió como profeta, aunque tenía el llamado de profeta. Pero cuando empezó a operar como profeta, cuando le cayó el manto de la unción, es decir, cuando Dios le dijo, y te di como profeta a las naciones, quiere decir, en este día, ahora, tu manto es activado. Tu manto ya no más es un llamado, sino ahora es activado por la unción. O como Pablo, que recibió el manto de Esteban, el hombre de los señales y milagros, Esteban, pero no se movió aún como el hombre de los milagros, Pablo, hasta entonces recibió el manto del llamado, por medio del manto de Esteban, pero no se movió como el hombre de milagros hasta que tuvo el encuentro con Jesús personal en camino a Damasco. Ahí recibió el manto de la unción. ¿Y tú? ¿En qué estación estás? ¿Y con qué manto estás? Entonces, déjame saberlo en los comentarios. Te invito a darle me encanta. Por favor, sígueme porque muchos ven los videos. Es de gran bendición, le dan like, pero nadie quiere seguir. Bueno, haré un segundo video sobre esto. Si Dios lo quiere, Dios los bendiga. Espero que sea de gran bendición. ¿En qué estación estás? ¿En el río Jordán? ¿Y la cruzaste? Dios te bendiga. Shalom.